la sociedad civil costarricense ve con mucha claridad y comprende qué significa el Estado judicial en el que el Partido Liberación Nacional nos ha condenado a vivir en los últimos decenios. Sí, compatriota, vivimos en un Estado judicial, vivimos bajo el mando de un megapoder judicial único en el mundo civilizado. Es el megapoder judicial de Costa Rica que controla, como cualquiera de otro país, la administración de justicia, pero además controla una gran policía, controla el Ministerio Público, controla los laboratorios forenses, controla medicina legal, controla la defensa pública, controla el poder constitucional y, como si fuera poco, nombra los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso me llama mucho la atención, y ahora ustedes van a escuchar al magistrado presidente hablar sobre la libertad de expresión. Claro, señor presidente del Poder Judicial, nosotros también creemos en la libertad de expresión, pero usted, magistrado presidente, que tolera las maniobras de la Corte Profunda y que cae en los juegos con el Partido Liberación Nacional, no puede esconder lo que está haciendo el gran aparato de prensa y propaganda a su servicio, al servicio de la Corte Profunda y al servicio del Partido Liberación Nacional. Señor magistrado presidente, en el Poder Judicial hay prensa canalla. En el Poder Judicial se recurre a las mismas maniobras, a los mismos trucos y trampas de la desinformación de la prensa canalla que yo he estudiado y señalado en los últimos 30 años. En el Poder Judicial reconocemos y garantizamos el derecho a la libertad de expresión y manifestación, pilares fundamentales en toda democracia. Solo le hizo falta la simpaticura de Marta Emilia, pero al mejor estilo de Aplanadoras Fútbol Club, vimos al community manager del Poder Judicial hablar de tacos por delante y dice una gran mentira. Y se la señalo así bien claro, como que fuera con cal en la cancha de las Aplanadoras FC. El Poder Judicial es el único responsable de la inseguridad en Costa Rica en todo lo que va del siglo. Me llama mucho la atención que en la escalinata principal de la Corte Suprema de Justicia, con un ventolero propio de la desinformación, con un chiflón de manipulación y con una frialdad digna de un propagandista político, con un lazo negro detrás de él, nos afirma que se ha querido señalar al Poder Judicial como el responsable de la inseguridad que atraviesa el país. Pero la realidad es otra. Somos quienes hemos enfrentado este problema con los tacos de frente. Ponga atención, compatriota. Escuche el ventolero de mentiras y manipulación. Vea bien, allanamientos, acusaciones, sentencias, pero oculta la verdad el influencer judicial. Vean estos números, compatriotas, vean las estadísticas judiciales, observen que de todos esos allanamientos no nos dice el señor youtuber de la Corte cuántos se convierten en sentencias condenatorias. De todas esas acusaciones, cuántos se convierten en condenas para los criminales, pero además calla, oculta y el chiflón lo delata la cantidad de denuncias frente
a la insignificante cifra de sentencias condenatorias. Pero aquí el influencer judicial ya se tiró a las canchas abiertas de Aplanadoras FC y nos dice que tienen que haber absolutorias. Claro que deben haber absolutorias, pero ¿dónde está la trampa que hace este desinformador de la Corte Profunda? Que no nos dice cuántas denuncias se presentan cada año y cuál es el índice de impunidad. Porque las mentiras tienen dos rostros, como el dios Jano, el de la falsedad y el del ocultamiento. Y usted, señor, no sé si es el que le lleve el agua a las Aplanadoras FC o se encarga de tener la camilla de primeros auxilios por si hay un faul en Corte Plena, remediar esa mejenga y esa pantomima judicial que ahora usted es el que dirige. Fíjense bien, compatriotas, escuchen lo que dicen. Nadie que haya abordado con seriedad el tema sobre las estadísticas criminal, y mucho menos este servidor, ha señalado que de cada 100 denuncias deben existir 100 sentencias. Pero cuando la impunidad llega al 95% en 25 años, ¿por qué lo oculta? ¿Por qué usted no puede ni siquiera tapar el chiflón y el ventolero? Usted, abogado, periodista, entrenado en la prensa canalla de Llorente y alumno de Amelia Rueda. Observe con atención, compatriota. Todos los días hay allanamientos, operativos, detenciones, acusaciones y condenas que llevan a los responsables a prisión. Y sí, también hay absolutorias, porque vivimos en un país de derecho y porque no toda denuncia puede ni debe convertirse en una condena. No perdamos de vista que el megapoder judicial cuenta con una gigantesca estructura de más de 20 periodistas, politólogos, aparte de todos los servicios de inteligencia que le brinda el OIJ en la OPO, que es un tema para una próxima conversación. Cantidad de equipos de grabación, de transmisión, presupuestos gigantescos, no solo en salarios de periodistas y asesores, sino también en pago de membresías, de redes sociales y de otros programas. ¿Para qué? Para mantener una campaña política permanente. ¿A favor de quién? Del Partido Liberación Nacional, que hoy por hoy controla la Corte Profunda, y por eso son las procesiones permanentes por el Boulevard de la Justicia, desde el OIJ o Plaza de la Justicia, la pirámide y las bolas del difunto don Luis Paulino, las bolas de piedra, obviamente, hasta el Castillo Azul, que ya no lo visitan, sino el edificio de la Asamblea Legislativa. Esas procesiones son nada más y nada menos que marchas políticas donde van los señores que representan la Corte Profunda y, por supuesto, dirigidos por la magistrada poderosa, presidenta de la Sala Tercera, presidenta de la Comisión de Transparencia y presidenta de la poderosísima Comisión de la Jurisdicción Penal. Esto que pasa aquí se resume en las consignas políticas que el influencer, el community manager del Poder Judicial señala con las siguientes palabras. Observe con atención y vamos a conversar más sobre este tema. Queremos una justicia más rápida y más efectiva y estamos trabajando en ello. El cambio está en marcha. ¡Qué paradoja! El cambio está en marcha, dice el diseñador de la campaña política del Poder Judicial.
Pero ¿dónde está en marcha el cambio? El cambio no está en marcha ahí en ese frío edificio de travertino. El cambio no está en marcha en esa caliente pirámide judicial. El cambio no está en marcha en las bolas de piedra de la Plaza de la Justicia. El cambio está en marcha en la conciencia de la sociedad civil. El cambio está en marcha en el corazón del pueblo de Costa Rica, que está ahito de corrupción, de inseguridad, de criminalidad y harto, sobre todo, de sangre y muerte, donde los responsables de esto son ustedes, los del Poder Judicial, especialmente los de la Comisión de la Jurisdicción Penal. Qué curioso, ya ahora la consigna del Poder Judicial no es la que manda la Carta Magna, justicia pronta y cumplida. Ahora el CEO de la propaganda judicial ha cambiado el principio constitucional por justicia más rápida y eficiente. ¿Qué quiere decir justicia más rápida y eficiente? ¿Qué es lo que pretenden los políticos de Liberación Nacional dentro de ese poder judicial? ¿Qué pretenden? Que sea más rápido para meter a los enemigos a la cárcel, que sea más eficiente para meter a los enemigos a la cárcel, que sea más poderosa para hurgar allí entre todo lo que están vigilando para perseguir y reprimir a quienes se los opongan. Vean, por ejemplo, que no es solo Liberación. El Frente Amplio, vean lo que hizo en la Municipalidad de Paraíso. Es de novela cómo se movió de rápido y cómo se han movido otros casos que le han procurado esa rapidez y esa eficiencia para hacer shows mediáticos al mejor estilo de la prensa canalla que dirige el community manager musculoso y bien vestido bajando por las pasarelas del Poder Judicial. ¿Qué cuentico es ese de justicia más rápida y eficiente? Eso, ¿sabe cómo se llama? Vulgar propaganda politiquera de la Corte Profunda y Liberación Nacional. El principio de nuestra Carta Magna es justicia pronta y cumplida, y ustedes ni siquiera se lo saben. A los jueces se les señala por dejar en libertad a delincuentes. Pero hay tres cosas que usted necesita saber. La primera: nadie puede ser encontrado culpable si no hay certeza. Nadie puede ser condenado sin pruebas. Y en todo momento del proceso se deben respetar las garantías procesales. No podía creer lo que estaba escuchando cuando el community manager de la Corte Profunda nos da una clase de derechos fundamentales de los reos. ¿Pero qué se cree este señor? Abogado, periodista, hijo de una exjueza, entrenado en lo más canalla de la prensa canalla y, por qué no decir, casi entenado de un poderoso magistrado. ¿Qué quiere decir con este discurso que ustedes oirán de seguido? ¿Que hay alguien en este país que no cree en el debido proceso? ¿Que hay alguien en Costa Rica que quiere que quiten las garantías para las personas que son acusados? Charlatanería pura. Lo que le tengo que decir es que el nivel de lentitud, ineficiencia y mediocridad de los operadores del derecho penal en Costa Rica genera el caldo de cultivo y motor de la inseguridad y de la criminalidad. ¿Cómo se llama? Y suena hasta cacofónico: impunidad. Usted, señor influencer, esconde los números de la estadística judicial. Usted oculta la verdad aritmética que demuestra que el Poder Judicial no se encarga, como le corresponde a nivel legal y constitucional, del tema sencillísimo de administrar justicia y procurar
que las miles de detenciones que hace la policía y las miles de detenciones que hace el OIJ culminen en juicios que realmente se llegue a condenar a quienes se lo merecen, pero no al 5%. Deje de mentir, señor influencer. Sí hay muchas sentencias que llevan a los responsables a prisión. Solo el año pasado se dictaron 10.606 condenatorias, es decir, 883 al mes, 29 a la semana, una cada 50 minutos. Cuando las cifras están en el gimnasio de la mentira, están alzando las pesas de la falsedad, están haciendo pilates de engaño, el ábaco juega un papel muy importante para demostrar dónde están los esteroides de los datos manipulados que nos dice el youtuber judicial. Toma solo un año para decir que hay 883 condenas por mes y habla de un poquito más de 10.000 condenas al año. Pero vean qué curioso, si nosotros comparamos esa cifra a la que solo él tiene acceso y vamos a pedírsela al Departamento de Planificación para cotejarla, si la comparamos con las estadísticas del último cuarto de siglo, 1998-2023, nos vamos a dar cuenta que ese promedio de 883 condenas al mes del año 2024 en realidad es de 553 condenas al mes en un cuarto de siglo. ¿De cuántas denuncias al mes? 12.900 denuncias. Saque la cuenta, compatriota, de 12.900 denuncias, 883, dice él, en el 2024. El promedio de las estadísticas judiciales son 553. Mentira, ocultamiento de verdad, ocultamiento de información y tratamiento como si fuéramos la barra de Aplanadoras FC. Pero el asunto es más grave todavía, porque él nos da cifras recortadas, parciales, infladas, llenas de esteroides de desinformación, cuando en verdad no es lo que él dice, que cada día hay 29 condenas. Inclusive nos dice una condena cada 50 minutos. Eso es mentira, porque si lo comparamos con los 25 años de estadísticas, nos vamos a dar cuenta que el promedio diario de denuncias es de 424 denuncias y las sentencias condenatorias son 18. En el Poder Judicial estamos conscientes de que somos blanco de críticas y de que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Ustedes no tienen límites. Ustedes están en una gran campaña política y yo le pido al Altísimo que esto no sea nada más que la propaganda previa de un golpe de Estado judicial. Nuestro compromiso es claro: fortalecer y mejorar el Poder Judicial, respondiendo con transparencia y responsabilidad al contexto actual, siempre al servicio de Costa Rica. Una frase hueca, señor presidente de la Corte. ¿Quién le hizo ese guión? El mismo, de las Aplanadoras FC, lo embarcó. ¿Cómo? Que vamos a mejorar el Poder Judicial. Vea cómo usted está sintonizado con la propaganda política. Veamos otra vez lo que dice el youtuber de la Corte. Queremos una justicia más rápida y más efectiva. El cambio está en marcha y estamos trabajando en ello. Pero señor presidente, usted lleva decenios en el Poder Judicial.
¿Qué ha hecho por fortalecer y mejorar el Poder Judicial? Pues mucho, porque por fortalecerlo han hecho mucho ustedes y otros que hay en el Poder Judicial. Tienen la policía, tienen los laboratorios, tienen medicina legal, tienen poder constitucional, tienen sala cuarta, nombran los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Todavía lo quiere fortalecer más? Y deberíamos entonces declarar a Costa Rica de una vez por todas como el Estado Judicial de Costa Rica y no el Estado Social de Derecho o no la República Judicial, porque todo ese discurso sostenido por la propaganda política que hacen los 20 periodistas de la Corte y que dirige el community manager que posa en las pasarelas y que le encantan los chiflones y que nos da clases de derechos para los reos, ahora lo que sí no deja lugar a dudas es que ustedes todavía quieren ser más fuertes y que van a mejorar. ¿Qué van a mejorar? ¿Qué proyecto han presentado ustedes si ni siquiera son capaces de mostrarle a la sociedad civil los datos de las estadísticas judiciales? Y estoy hablándole, señor presidente de la Corte, de la jurisdicción penal, porque ese es el mundo profesional en que me he desempeñado toda mi vida. Pero hablemos de civil. Hablemos de familia, hablemos de otras jurisdicciones, hablemos de la tremenda mora judicial. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen para que los asuntos se tramiten en cumplimiento estricto, no de lo que dice su community manager, de rápida y eficiente? No. Eso es propaganda del Partido Liberación Nacional en las voces del Poder Judicial. No, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, no están cumpliendo ustedes con el juramento constitucional como miembros de los supremos poderes. Ustedes no están cumpliendo con el mandato de la Carta Magna que dice justicia pronta y cumplida.